Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Aumenta la presión contra Keir Starmer. El líder del Partido Laborista en Escocia exige su renuncia en medio del escándalo por los vínculos del ex embajador británico en Washington con Jeffrey Epstein. Desde Downing Street señalan que el primer ministro de Reino Unido descarta dar un paso al costado. Justamente este lunes, la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, compareció a puerta cerrada ante un comité de la Cámara de Representantes. La cómplice del traficante sexual de menores invocó su derecho constitucional a no responder a las preguntas que se le plantearon en la sesión. En Venezuela sigue sin conocerse el paradero de Juan Pablo Guanipa, el dirigente opositor que fue detenido tras una breve excarcelación este domingo. La Fiscalía justificó su recaptura por supuestamente haber violado las medidas cautelares. Tenemos reporte. Ya lo mencionábamos, pero con nuestro invitado del día vamos a revisar ese panorama para el primer ministro británico Keir Starmer. Se aferra a su cargo, asegura que seguirá trabajando con normalidad, pero el escándalo por los vínculos del ex embajador británico en Washington con el depredador sexual Jeffrey Epstein han hecho que incluso desde su partido pidan su dimisión. Lo analizamos más adelante. Comenzamos en Reino Unido, donde el escándalo de Jeffrey Epstein y sus vínculos con el ex embajador británico en Washington, Peter Mandelson, ponen en riesgo la continuidad de Keir Starmer al frente del gobierno. Su jefe de gabinete y su director de comunicaciones renunciaron a sus cargos y voces dentro del Partido Laborista piden su dimisión, asegurando que no los impulsará adecuadamente hacia las próximas elecciones. No obstante, desde la oficina del primer ministro recordaron que su mandato es de 5 años y que seguirá trabajando con normalidad. Ampliamos los detalles en el informe. Aumenta la presión sobre Keir Starmer después de la renuncia de su jefe de gabinete Morgan McSweeney el domingo. Este lunes, el director de comunicaciones del primer ministro también presentó su dimisión. Además, la lideresa del Partido Conservador volvió a pedir que el primer ministro dé un paso al costado como consecuencia de haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Washington, conociendo las acusaciones contra el diplomático de tener vínculos cercanos con Jeffrey Epstein. El primer ministro es el artífice de sus propias desgracias y todo el caos y la inestabilidad que estamos viendo son completamente culpa suya. En estos momentos estamos asistiendo a un psicodrama del Partido Laborista. Todos estamos viviendo el psicodrama del Partido Laborista. Los pedidos de dimisión contra el premier ahora también tienen eco al interior de los laboristas, en voces como la del líder de esta formación política en Escocia. No es fácil y no está exento de dolor, ya que tengo una amistad sincera con Keir Starmer, pero mi primera prioridad y mi primera lealtad es hacia mi país, Escocia, y no estoy dispuesto a sacrificar el Servicio Nacional de Salud de Escocia, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, ciudades, aldeas e islas a una tercera década de gobierno del Partido Nacional Escocés. Por eso hay que acabar con las distracciones y cambiar el liderazgo de Downing Street. Sin embargo, Starmer asegura que no se irá del cargo, argumentando que fue engañado por Mandelson. Este lunes su portavoz declaró que el jefe de gobierno tiene un mandato popular para permanecer en el poder por 5 años. Asimismo, el ministro de Salud, Wes Streeting, y varios miembros del gabinete salieron en respaldo del primer ministro, aseverando que merece una oportunidad. Entre tanto, en Estados Unidos, la compañera sentimental de Jeffrey Epstein se negó este lunes a responder a las preguntas planteadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Como se esperaba, Ghislaine Maxwell, quien compareció virtualmente desde una prisión en Texas, invocó el derecho que le otorga la Quinta Enmienda. Legisladores demócratas calificaron la decisión de la cómplice de Epstein de decepcionante. Además, informaron que la defensa legal de la mujer de 64 años insistió en que la colaboración de Maxwell estaba sujeta a un indulto presidencial. En su declaración le está diciendo a Donald Trump que intenta comprar su clemencia. Afirmó que está invocando su derecho a la Quinta Enmienda debido a una petición de habeas corpus pendiente ante el Distrito Sur de Nueva York. Pero seamos claros, las apelaciones de su caso ya han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y han sido denegadas. Ella no saldrá de la cárcel a menos que, por supuesto, Donald Trump compre lo que ella vende.
La Unión Europea y los países árabes condenaron las nuevas medidas aprobadas el domingo por el Gabinete de Seguridad de Israel, cuyo objetivo es profundizar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada y debilitar los ya limitados poderes de la autoridad palestina. El ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, anunció en un comunicado las decisiones que facilitarían a los colonos judíos obligar a los palestinos a ceder tierras y añadió que, cito, seguiremos enterrando la idea de un Estado palestino. Tenemos los detalles. Esta aldea palestina de Cisjordania vive a la sombra de un asentamiento israelí ilegal que ha ido invadiendo gradualmente sus tierras. El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado nuevas medidas que facilitarán aún más la construcción y el crecimiento de asentamientos como este. Una decisión que los grupos de vigilancia describen como un paso hacia la apropiación de tierras. Los palestinos afirman que estas medidas tienen como objetivo intensificar los intentos de anexionar la Cisjordania ocupada. Esas decisiones son ilegales según el derecho internacional. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el señor Trump, para que imponga sanciones a Israel y ponga fin a lo que Israel está haciendo en los territorios palestinos ocupados, principalmente la anexión. El republicano mantiene oficialmente la oposición de Estados Unidos a la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel, que según los palestinos les niega un Estado al ir mermando su territorio. Las medidas anunciadas el domingo cancelan la prohibición de vender tierras de Cisjordania a judíos israelíes y despojan de poderes a la autoridad palestina en las zonas que administra. Israel ha declarado que pretende garantizar reservas de tierra para los asentamientos de las generaciones futuras, mientras que el ministro Bezalel Smotrich ha añadido que seguirá enterrando la idea de un Estado palestino. Más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos avanzados en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional. Estas medidas se producen en un momento en que la violencia y el acoso ejercidos por los colonos israelíes no dejan de aumentar en Cisjordania. Como resultado, cerca de 700 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares el mes pasado, según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas. Vamos a España. Este lunes se llevó a cabo una huelga liderada por los 3 sindicatos ferroviarios del país. Los trabajadores exigen, tras los accidentes de trenes del mes pasado, en los que murieron más de 40 personas, mayor seguridad e inversión en el sistema ferroviario español. Pese a que era un paro de 3 días, los sindicatos anunciaron sin dar detalles que se llegó a un acuerdo para levantar la huelga este martes. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Confusión, demoras y cancelaciones. Este fue el panorama de este lunes en España por la huelga ferroviaria. Los 3 sindicatos mayoritarios del sector ferroviario y otros iniciaron su anunciada protesta para exigir un cambio en el modelo ferroviario y mayor seguridad, tras los accidentes de trenes del mes pasado que dejaron sin vida a por lo menos 46 personas en Andalucía y 1 en Barcelona. Tras los accidentes donde han muerto compañeros y no compañeros, que han muerto también bastantes viajeros, 46 concretamente, eran 3 compañeros, la circunstancia nos da más que no podemos venir a trabajar con el temor en la sangre, con el nudo en el estómago de que esto va a seguir así. Y es una reivindicación para que la seguridad sea total. El problema que hemos tenido tanto en alta velocidad como en las rodalías, aquí en Cataluña y el resto del Estado, es que se ha dejado de invertir sobre todo en mantenimiento. El Ministerio de Transportes español fijó unos servicios mínimos en las operaciones del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 65% en media y del 21% en mercancías. Por ejemplo, solo la compañía de trenes Renfe canceló 272 trenes de alta velocidad y larga distancia. Todo esto impactó el tráfico ferroviario de todo el país. Y pese a los abruptos cambios de planes, hay pasajeros que ven con buenos ojos la huelga. Porque creo que al final tienen que poner solución. Somos muchos pasajeros los que estamos poniendo nuestra vida en la seguridad y creemos que ya era hora de que se hiciera alguna huelga para que no ocurran estos problemas. Aunque en un principio la huelga estaba programada para durar 3 días, los principales sindicatos anunciaron, sin dar más detalles, haber llegado a un acuerdo con el gobierno para levantar el paro a partir del martes. Seguimos en Cuba, cuya crisis económica se agrava. La escasez energética es tal que el gobierno cubano ya advirtió a las aerolíneas internacionales que no habrá disponibilidad de combustible para aviones durante un mes, a medida que Estados Unidos avanza para cortar el suministro de petróleo. Este lunes entró en vigor un paquete de medidas que busca ahorrar combustible ante el bloqueo de la Unión Americana. Samuel Salgado Castro tiene la historia.
Cuba cada vez más asfixiada. Una aerolínea europea advirtió que a partir de este lunes no habrá más combustible para aviación debido a las restricciones impuestas por el bloqueo estadounidense. En las calles de Cuba, la crisis de combustible, cada vez más profunda, paraliza el transporte público, obliga a las instituciones académicas a alterar sus programas y provoca cortes de energía, intensificando las tensiones en la vida cotidiana, como la de este conductor. La situación del combustible acá está caótica, cada vez está caótica. Antes se podían conseguir en CUP y en USD, pero ya ahora también por la aplicación del ticket ya también se ha reducido. Semana laboral de 4 días, teletrabajo, restricciones en la venta de combustible, cierre de hoteles. El gobierno cubano ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética, pero para expertos en economía, el gobierno cubano se verá forzado a ceder ante Estados Unidos. Todo parece indicar que en algún momento, lamentablemente bajo una extrema presión y con una posición muy debilitada, las autoridades cubanas van a tener que aceptar algún tipo de negociación. Desde la operación militar del 3 de enero que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos anunció el fin del suministro de petróleo de ese país suramericano a la isla y ha amenazado con sanciones económicas a los países que suministren crudo a la nación insular, como México, que ahora se limita a enviar ayuda humanitaria. Es que justamente la presidenta de México volvió a criticar la medida impuesta por Estados Unidos. Para Claudia Sheinbaum, es injusto que Washington amenace con imponer aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba. La mandataria agregó que por el momento está detenida la entrega de crudo a la isla e insistió en el envío de ayuda humanitaria. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Vamos a Venezuela y es que aún es desconocido el paradero de Juan Pablo Guanipa, el líder opositor venezolano que fue recapturado por las autoridades tras un breve periodo de excarcelación. La Fiscalía señaló que la detención se da por el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares, pues Guanipa visitó a familiares de otros considerados presos políticos y entregó declaraciones a la prensa. La ampliación con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Podemos informar lo que dijo su hijo más temprano, que desconocían su paradero, que no fue notificada a la familia sobre esta medida cautelar que le habría sido revocado la libertad por una medida sustitutiva de casa por cárcel. Decía su hijo ante los medios de comunicación que ellos no habían sido notificados, que le estuviera siendo trasladado a Maracaibo, estado Zulia, donde es su residencia. Además decía que él no había violado ninguna de las medidas sustitutivas de libertad que le impuso el tribunal. Mostró la boleta de excarcelación que decía que tenía prohibición de salida del país y presentación ante los tribunales cada 30 días. Sin embargo, lo que hizo el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa tras recuperar su libertad fue recorrer distintos centros de penitenciarios, acompañar a familiares de presos políticos, acudir a una plaza y condenar lo que a su juicio han sido violaciones a derechos humanos y asegurar que sí, que está dispuesto a una transición, pero con la verdad por delante, una ley de amnistía, pero con una libertad plena para los detenidos. Luego de que él diera estas declaraciones, que hiciera una caravana por toda Caracas en la que lo siguieron ciudadanos, gente de la sociedad civil, también otros dirigentes políticos como Jesús Armas, que fue liberado el día de ayer. Dice su hijo que aproximadamente 10 sujetos que estaban con chaleco antibala y fuertemente armados, con armas largas, pero que no portaban ningún símbolo de ningún cuerpo de seguridad, se lo llevaron. Él estaba en una camioneta junto a otras personas frente a una casa donde se encortaba y decía su hijo que estos funcionarios comenzaron a golpear la puerta de la casa y también de la camioneta, y decidió bajarse para no poner en peligro a las otras personas que lo acompañaban. Esto fue aproximadamente a las 11:40
10:45 de la noche hora local, casi a medianoche. Y no fue sino hasta una hora después o más que el Ministerio Público emite este comunicado asegurando que él había violado las medidas sustitutivas de libertad, que como decimos, su familia y sus abogados aseguran que no, porque él no tenía restricciones de declarar ante los medios de comunicación, y dicen que se le ha otorgado casa por cárcel. Sin embargo, también pudimos conocer por parte de un abogado de 20 Venezuela que acudió acá a la sede del PNUD en las Naciones Unidas, que estaría en la comandancia policial de Mari Pérez, esto en Caracas, perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana. Es la información que se tiene de Juan Pablo Guanipa hasta el momento. Entre tanto, el Pentágono informó de la incautación de un petrolero que había logrado burlar el bloqueo impuesto por Estados Unidos en el Caribe contra buques sancionados que transportan petróleo venezolano. La captura, según publicaron las autoridades estadounidenses, se llevó a cabo en el Océano Índico. El Aquila 2 es el octavo barco incautado por Washington desde que Donald Trump ordenó en diciembre este bloqueo de los buques petroleros que partieran o se dirigieran hacia Venezuela. En otras noticias, en Hong Kong, el magnate de la prensa Jimmy Lai fue condenado a 20 años de cárcel, la mayor pena impuesta en el marco de la Ley de Seguridad Nacional China. Con 78 años, el fundador del Apple Daily, publicación crítica con Beijing y clausurada hace 5 años, fue declarado culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso, cargos que él rechazó y que representantes de Japón, Reino Unido o la Unión Europea condenaron y denunciaron como un ataque a la libertad de prensa. La justicia de Hong Kong le gana el pulso a Jimmy Lai. El magnate de los medios de comunicación fue condenado a 20 años de cárcel por cargos relacionados con poner en riesgo la seguridad nacional. Sus seguidores y el personal del ahora cerrado periódico Apple Daily afirman que el resultado es un mensaje del gobierno de Beijing. Las repercusiones son bastante grandes. Incluso antes de la sentencia de hoy, la industria de la prensa se autocensuraba constantemente. Creo que el impacto será bastante grande. Creo que la situación actual es como el tiempo de hoy, gris y cubierto de nubes oscuras. Apple Daily era la única plataforma que transmitía la voz de los ciudadanos. En diciembre, Lai, de 78 años, fue declarado culpable de conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso. Aunque recibió la sentencia más severa, 6 antiguos empleados del Apple Daily también han sido condenados a penas de cárcel. Por su parte, las autoridades chinas consideran que el resultado del juicio es perfectamente legítimo. Hong Kong se rige por el Estado de Derecho. La región administrativa especial desempeña sus funciones de conformidad con la ley, defendiendo su autoridad y salvaguardando la seguridad nacional. Esto es razonable, legítimo y legal. No hay lugar para discusiones. La sentencia de Jimmy Lai provocó una rápida condena por parte de Japón, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas. El resultado del juicio suscita preocupación por la libertad de prensa en Hong Kong, después de que China impusiera una ley de seguridad en 2020 que ha socavado algunos derechos de la oposición. Continuamos con nuestro invitado del día. En Reino Unido, Keir Starmer enfrenta las repercusiones de la más reciente revelación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Los vínculos de Peter Mandelson, ex embajador británico en Washington, con Epstein han hecho que el jefe de gabinete y el director de comunicaciones dejen sus cargos. Incluso voces críticas dentro del Partido Laborista piden que renuncie. El primer ministro dice que trabajará con normalidad. Para analizar el panorama en medio de este nuevo capítulo de los archivos Epstein, conectamos con Juan Pablo Ferrero, él es profesor titular del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Bath. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, le pregunto, la atención está puesta en la capacidad de juicio del primer ministro Starmer para designar a Mandelson en febrero del año pasado. ¿Esta decisión podría interpretarse como un error de cálculo o es algo habitual en la política de Reino Unido? Hola, buenas noches. Bueno, visto desde el hoy, claramente en términos de largo plazo y estratégicos fueron un error de cálculo, porque el efecto, al saberse todo lo que se sabe hoy, es que la misma autoridad de Keir Starmer está siendo seriamente cuestionada. Ahora bien, originalmente fue una apuesta bastante audaz del ahora renunciado Morgan McSweeney, que fue el jefe de ministros
de Keir Starmer, apostando a alguien que podía penetrar las redes complejas para tratar de persuadir a Donald Trump. Y en verdad Mandelson había logrado algunos éxitos parciales en términos de tarifas y reuniones entre Starmer y Trump, etcétera, etcétera. Pero sin duda fue una apuesta que le salió muy mal. Bueno, ya el líder laborista en Escocia exigió la renuncia de Starmer. ¿Cómo puede este escándalo erosionar la imagen general de los laboristas en favor de los partidos de oposición? Sí, eso sucedió más temprano hoy día. El jefe del Partido Laborista, Anas Sarwar, está pidiendo la renuncia de Keir Starmer. Todo el gabinete salió a responder en apoyo a Keir Starmer. Creo que es prematuro pensar en una renuncia en el corto plazo de Keir Starmer porque no le conviene al Partido Laborista, que no está preparado para tener una sucesión, un líder claro. Tampoco le conviene a los partidos de la oposición. Recordemos que el Partido Conservador está todavía reconstruyéndose y no está listo para enfrentar una nueva elección general y tratar de hacer un buen papel en esa elección. Y tampoco le conviene al Partido Reform, que le está yendo muy bien en las encuestas y de hecho creo que les interesaría todavía esperar un poco más para consolidarse mejor en algunos distritos y todavía llegar en una mejor posición en la elección general. Con lo cual creo que va a haber mucho sangrado, lo van a hacer sangrar lo máximo posible al líder laborista, pero en términos reales nadie está esperando que Keir Starmer se baje del poder en lo inmediato. Bueno, usted está en Reino Unido. Para los que no estamos allí, ¿realmente qué tan grave es este escándalo para Starmer y qué tanto afecta su credibilidad a largo plazo? Bueno, para el Reino Unido es un tema que se ve recurrente en los últimos 10 años. Hay cerca de 6 primeros ministros, una de las democracias más antiguas, europeas más estables. Lo que hay que decir es que parece que el sistema político, incluyendo el sistema electoral, parecen haber dado la estabilidad que los líderes políticos no estuvieron logrando. Es decir, los líderes políticos su legitimidad ha sido erosionada, por lo tanto hemos visto liderazgos que duraron muy poco. Recordemos Liz Truss, recordemos Theresa May, recordemos Boris Johnson, pero al mismo tiempo el sistema electoral le dio a la política del Reino Unido cierta estabilidad. Ahora bien, todo esto podría llegar a modificarse por primera vez en las próximas elecciones generales cuando un tercer partido asoma como la potencial mayor fuerza del país, como es el Reform, una derecha radical que puede cambiar inclusive las reglas de juego. Usted lo estaba mencionando, ya su mano derecha, Morgan McSweeney, renunció el domingo, luego fue Tim Allen, sus jefes de gabinete y de comunicaciones. ¿Qué tanto peso tienen estas dimisiones y sobre todo qué mensaje o qué señales envían? Bueno, son las personas que más directamente quedaron involucradas en la selección de Mandelson y por lo tanto era natural que renunciaran. Ahora bien, lo que muchos se preguntan es hasta qué punto estas renuncias que dejan a Keir Starmer sin una dirección política clara. La perspectiva que había adoptado Starmer era, de llevar el partido hacia una centro derecha, prácticamente persiguiendo y eliminando a todas las facciones de izquierda y centroizquierda del Partido Laborista. Ahora se queda sin referentes muy importantes de la centro derecha del partido, entonces de alguna manera es un líder sin dirección y eso sí que es realmente grave. Ahora bien, ¿cuál va a ser la respuesta de Starmer a esto? Si no es una respuesta proactiva, sin duda vamos a estar hablando de cambios en el liderazgo en el mediano plazo. ¿Hasta dónde se trata realmente de responsabilidad de Starmer o se están aprovechando de alguna manera de una estrategia para impulsar a los conservadores al poder?
Sin duda, Starmer jugó fuerte en apostar a alguien que viene con mucha historia y trayectoria en la política del Reino Unido, que hizo su carrera política desde los años de Tony Blair, ocupando un lugar clave en lo que fue el nuevo laborismo, esta suerte de derechización del Partido Laborista británico, bueno, muy exitoso, sobre todo con la administración de Tony Blair, que había tenido dos ya cuestionamientos y renuncias previas por cuestiones éticas, y es una jugada que sin duda le llegó mal y pega muy arriba al gobierno, con lo cual repito que si Starmer no decide hacer un cambio de timón fuerte y de alguna manera tener una identidad propia. Muchos le dicen que bueno, es un abogado que hizo su carrera como litigador de derechos humanos, etcétera, y en el gobierno la verdad que tiene un discurso que no se alinea con esos valores. Entonces es un líder que hoy en día, donde los líderes de alguna manera se les demanda cierta autenticidad, no tiene esa autenticidad y por lo tanto es un líder muy impopular. Con lo cual estamos por ver a ver si cambia esta dirección o no. Bueno, y más allá de todo, volvamos a que todo esto está motivado por el escándalo de Jeffrey Epstein, que además generó la renuncia de uno de los asesores del líder del gobierno en Eslovaquia, que ha dejado por el suelo al expríncipe Andrés de la corona británica, pero en Estados Unidos parece que las repercusiones no son tan tangibles. ¿A qué se debe esto? Bueno, puedo hablar menos de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Sé que, bueno, para la derecha de Estados Unidos, el caso de los casos de pedofilia, etcétera, eran muy importantes, con lo cual internamente en Estados Unidos esto sin duda va a tener un efecto negativo para Trump y demás. Y parece que, bueno, aquellos que han sido más castigados y subsumidos por la retórica de Trump y la derecha global, están encontrando una oportunidad en este contexto para alzar la voz, ¿no? Lo que pasó con Bad Bunny, con lo que pasó con el líder de Nueva York, es decir, comienzan a aparecer algunas voces disidentes que desafían con mayor autoridad este discurso que hasta ahora parecía imbatible. Pues señor Ferrero, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias por el llamado. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa y volvemos.